Queridos estudiantes de primero nocturno B de la carrera técnico superior en enfermería, el día de hoy vamos a ver la disciplina de enfermería. Nos dice que enfermería es considerada como una disciplina emergente. ¿Por qué emergente? Porque significa que todos la necesitamos, desde su casa, su trabajo, hospital, centro de salud, comunidad, salud, sociedad, todos la necesitamos. Por ejemplo, hay una emergencia, de repente digo X. En Argentina, el día 24 de noviembre del año 2022, se suscitó un terremoto de grado 7.8. Entonces, inmediatamente quienes acuden a dar los primeros auxilios no son los médicos, somos nosotros, los enfermeros, porque nosotros estamos capacitados para realizar la atención prehospitalaria, ¿ya? Tiene un centro de interés que es el cuidado de la persona que en interacción continúa con su entorno, vive experiencias de salud. ¿Qué significa esto? Nosotros cuidamos seres humanos. Nosotros entregamos la vida por esos seres humanos porque eso hace la profesión de enfermería. Para ello ustedes están estudiando. De repente están estudiando para dejar de ser Brian, para dejar de ser Mario, para dejar de ser Paola, para dejar de ser Anthony. ¿Por qué? Porque ahora ustedes se van a convertir en técnicos superiores de enfermería. ¿Por qué nos dice que continúen en el entorno? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la sociedad. ¿Qué significa esto? Nosotros hacemos parte comunitaria. Donde existe un centro de salud, así sea en la parte rural más lejana, hay un enfermero, ¿ya? Vive experiencias de salud. Claro que vive experiencias de salud porque la práctica hace al profesional. Muchas las veces pensamos que la teoría en la enfermería es todo. No, la parte de la práctica es la más importante. Experiencias de salud nos dice que aquellas situaciones vividas en relación al crecimiento y desarrollo y situaciones problemáticas tales como la enfermedad. Por ejemplo, nosotros vemos a un niño en todas las etapas de vida. ¿Qué significa las etapas de vida? Nosotros vemos a ese bebé cuando es feto, nosotros vemos cuando nace, nosotros vemos cuando crece, cuando se convierte en un niño, nosotros vemos cuando va a la parte de la pubertad, nosotros vemos a la parte de adolescente, la parte del adulto joven, la parte del adulto maduro, la parte del adulto mayor. ¿Qué significa esto, señores? Que nosotros hacemos la parte preventiva promocional. Por ejemplo, a esa mujer embarazada que tiene feto, ¿qué le dice usted? Señora, tiene que tomar su hierro porque a futuro no queremos que ni usted ni su bebé presenten qué enfermedad. ¿Qué estamos Anemia. haciendo? La anemia. Excelente. Anemia. Muchas gracias, ¿ya? Decimos, por ejemplo, a ese adolescente, tienes que utilizar estos métodos anticonceptivos porque para evitar un embarazo no deseado y también para evitar las infecciones de transmisión sexual. Decimos a una persona adulta que no debe fumar porque a futuro puede presentar que una llamada tuberculosis. O de repente tenemos que decirle también que la promiscuidad puede llevarlo a tener una infección de transmisión sexual o también llevarlo a tener a lo que es un VIH, ¿ya? Persona, individuo, familia, grupo y comunidad y entorno. Eso yo ya las había aplicado anteriormente. Individuo, hablamos al paciente. Familia, hablamos a la comunidad. Grupo, hablamos a los vecinos. Y comunidad, hablamos a ese barrio, a esa zona rural o esa zona urbana. Cuando hablamos de entorno, entorno significa, en este caso, a qué lugar está más cercano, lo que respecta a esta persona. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta persona es de la parte rural y no puede llegar a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros como profesionales de enfermería? Lucy Rodríguez. Digitalicen, por favor. Lucy Rodríguez, ¿se me está escuchando? Sí, por favor, ¿me puede repetir? Ya, Lucy. Decía yo, en el entorno, por ejemplo, si el paciente está lo más lejos de mi centro de salud donde yo trabajo, y de repente, esa persona que necesita de mi cuidado como técnico superior en enfermería no puede venir a mí. ¿Qué debo hacer yo como profesional de enfermería? Debo de ir yo porque obviamente él está necesitando ayuda, él es el enfermo, en este caso soy yo la que acudo al lugar donde está. Perfecto, muy bien. Nos dice que el entorno comprende tanto el medio interno, características genéticas, físicas, psicológicas, etcétera,
como el medio externo, lo que es en este caso lo físico. Les pregunto yo, si hay poco acceso en salud para esa comunidad, ¿qué significado nos da a nosotros que haya poco acceso? A futuro, ¿qué vamos a ver en esa comunidad que no tiene un acceso, ese entorno no tiene un acceso al 100% de un centro de salud? ¿Qué podría haber en esa comunidad? Pregunta general para todos. Que no van a recibir la respectiva atención Una y atención adecuada. van a sufrir consecuencias por más grave o por más poco que sea la enfermedad. A futuro se complicará más porque no tienen la debida atención. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere ayudar? Porque, o sea, no tienen un centro de salud estable, entonces en un futuro no podrán mejorar eso y no habrá una atención mejor. Excelente. Vamos a poner un claro ejemplo ahora lo que es en este caso. Lo que es en este caso lo siguiente. Les pongo el siguiente ejemplo. Si por ejemplo, esos niños no están vacunados contra la varicela, significa que en esa comunidad va a empezar a descender esta enfermedad. Esa comunidad, cuando una persona de ellos llegue a la zona urbana, ¿qué pasaría con ellos? Ellos van a repartir y de manera general van a contagiar. ¿Qué pasó con el COVID? La zona rural es la que menos se contagiaba, pero como la zona rural ahora tiene acceso a la urbana y la urbana viceversa a la rural, nosotros llevamos el contagio a esas comunidades. Esas comunidades, ¿qué empezaron a hacer? Lo siguiente, se empezaron a morir las personas, no empezaron a consumir ningún tratamiento y mucho menos cuando tienen una tradición, una costumbre, no hay cómo diversarlas. ¿Qué significa? No hay cómo cambiar eso, ¿ya? Vamos a la siguiente. Tal vez tienen alguna pregunta con respecto a esta diapositiva, ¿no? No, No, licenciado, no, Perfecto. claro. ¿Sí me están escuchando tal vez o estoy hablando muy bajito? No, sí se le escucha bien. Ah, se le ya, escucha perfecto. claro. Muy bien. Estructura de la disciplina de enfermería. La enfermería es un cuerpo de conocimientos científicos que guían las prácticas de enfermería. Por ejemplo, no podemos decir que enfermería es una profesión empírica. ¿Por qué? Porque lo empírico no tiene un conocimiento científico. Enfermería es una profesión, ¿por qué? Porque hay teorías. ¿Por qué? Porque ha venido, en este caso, evolucionando poco a poco. Con ustedes me imagino que ya hicieron la tarea, lo que es la historia de enfermería, pudieron darse cuenta que la enfermería ha ido evolucionando. Al inicio, enfermería no era una profesión, no había licenciado, no había técnico, no Era había un ni siquiera trabajo un auxiliar doméstico. de enfermería, ¿ya? Los fundamentos profesionales, que son los conocimientos acerca de la orientación de los valores de la profesión, la naturaleza de la práctica clínica y los fundamentos históricos y filosóficos de la profesión y de la práctica profesional. ¿Qué significa esto? Todo este cuadro es algo que se llama ética profesional. ¿Qué significa ética profesional? Que nosotros somos unas personas capaces de poder cumplir con nuestros deberes y obligaciones profesionales sin necesidad de hacer daño ni al paciente ni a mi colega, ¿ya? Poco a poco esto de la ética profesional ya lo vamos a ver en otro capítulo. Enfermería tiene dos grandes dimensiones, la profesional y la disciplinaria. Nos dice que la profesión aborda el desempeño de la práctica y la disciplina. Se preocupa del desarrollo del conocimiento, enriqueciendo la profesión desde su esencia y profundizando el sustento teórico de la práctica. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes teóricas. Por ejemplo, tenemos a Florence Nightingale, tenemos a Dorothea Oren, tenemos a Virginia Henderson, etcétera. Todas estas enfermeras se basaron en su criterio profesional, pero ahora la práctica ha hecho que ese criterio profesional se vuelva científico. En un momento fue criterio de ellas, nada más, ¿ya? Que ustedes lo pudieron observar, por ejemplo, en lo que era la naturaleza de la enfermería, cuando hicimos el trabajo en grupo. Estas enfermeras, cada una tenía su concepto de enfermería.
Gracias a ese concepto, hoy en día podemos tener una claridad de lo que es enfermería. Una de las cosas interesantes de esta imagen es esta lamparita que usted observa aquí. Esta lámpara hace representación a enfermería en épocas antiguas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no teníamos la luz o la energía eléctrica que ahora tenemos. Esta lámpara fue creada en representación de la madre de la enfermería, la señora llamada Florence Nightingale, ¿ya? Nos dice, si los conocimientos que genera la disciplina no suplen las necesidades de la práctica, no habrá un desarrollo coherente, lo que limitará que, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién sigue? Lo que limitará que, Antonio Bautista, ¿En cuál, licenciado? lo que Limitará la limitará que, evolución de la profesión. listo. La evolución de la ¿Quién profesión. me puede dar a entender o me puede decir qué entiende con respecto a estas palabras que están aquí? El cuadro amarillo. O pregunto. Licenciado, disculpe, dice el cuadrito amarillo, ¿verdad? Exactamente. O sea que si no adquirimos los conocimientos necesarios, no vamos a desempeñar un desarrollo en lo que es la práctica, una práctica buena. No Excelente. vamos a tener una buena práctica. Muy bien, perfecto. Lady Mora. Lady Mora, Aquí estoy, profesor. por favor, ¿me podría decir qué le da a entender esa bella frase u oración que nos dice el cuadro amarillo? La mano de... ¿Qué está tu mano? Espérame. Pues nos da a entender que antes de, este, de llevar a cabo la profesión que es la enfermería debemos prepararnos. Ya, perfecto, muy bien. Y debemos Anthony llegar- y debe- Bautista, ayúdenos, por favor. A ver, licenciado, yo entiendo que por esa frase que todos los conocimientos, a ver, si no aplicamos todos los conocimientos que logramos adquirir a lo largo de un aprendizaje, se podría decir en este caso académico, eh, y no los ponemos en práctica ya al momento de ejercer la profesión como tal, obviamente no habrá una buena práctica y un buen desarrollo de dicha disciplina. Excelente, Anthony. Muchas gracias. Creo que ya se sobreentendió con todo lo que los compañeros acabaron de mencionar. Ahora nos está mirando la señorita, les está mirando a ustedes y me está mirando a mí y nos dice, la práctica es la forma como nosotras y nosotros, las enfermeras y los enfermeros, utilizamos el conocimiento de enfermería. Las actividades que las enfermeras y enfermeros desarrollan son herramientas para manejar los fenómenos de la disciplina, pero no son la disciplina misma. ¿Qué significa esto? Kelly Delgado, ¿qué entiendes de esto? Que, o sea, que en las prácticas, o sea, las prácticas, al momento que nosotros en las prácticas nos va formando, o sea, también va en la mano de la teoría y las prácticas vamos en el día a día o en nuestra profesión vamos aplicándola. Y es Ya, una bueno, muy bien. aplicándola en nuestro Yo entorno. mira, Songol, ¿qué entiende con respecto a esta frase o esta oración que nos está compartiendo la colega? O sea, yo entiendo, licenciado, que, por ejemplo, que tenemos que tener conocimiento mediante la práctica, porque, por ejemplo, que el doctor nos llegue a preguntar algo y no sepamos, entonces como que es como no sirve de nada tener conocimientos de teoría si no tengo la práctica. Muy bien. Byron, ¿qué nos dice Byron? Brian o Byron, porque no hay Byron aquí. Ah, ya, Brian. O sea que si que la práctica no es práctica si no ponemos
los conocimientos por primero. O sea, nosotros por ende estamos estudiando, ¿verdad? Para llevar un conocimiento a la práctica. Y si no ponemos esos conocimientos en práctica, o sea, si no, ay, si no, ¿cómo le explico, licenciado? Usted sí me entendió, ¿verdad? Explíqueme lo que yo le entiendo, no se preocupe. Que no es práctica, sino práctica es. Ya me dice, hola, licenciada. Muchas Espera, gracias, ya Byron, muchas Y escúchame. la gracias, teoría ¿ya? y la práctica de la Pero mano. es que no se llama, es que no se puede llamar práctica si uno no pone, los conocimientos primero, porque no voy a de aquí a mañana a decir solo quiero ser enfermero, voy a ser enfermero y voy a ir a poner una inyección en el glúteo sin saber en qué el sector va. Entonces, por ende, primero yo debo llevar unos conocimientos para saber en qué parte del glúteo va la inyección. O sea, y ¿Ya? ahí, claro, pues ahí se podría llamar práctica. Muy Mientras bien, no ponga mis conocimientos primero, no podría hacer una práctica, porque excelente. no voy a hacer lo que a mí me plazca, sino O debo, sea, o sea, Brian, significa que usted va a estudiar al claro, 100% para poder tener las mejores buenas notas prácticas en todas las materias, en todas las asignaturas. para ser Porque compañeros de usted trabajo, ahí comprueba que está aprendiendo y que mañana o claro. pasado lo aprendido lo va a practicar. Muchas gracias, En la práctica está lo que nosotros hemos aprendido. muy bien. Gracias. Brian, ¿no? Gracias, doctor. Claro, yo decía Byron, yo no sabía que había Byron. Parece que había leído que decía Byron ahí, pero dice Brian, Brian Ramírez. Muy bien. Sí, Ahora tenemos a la enfermería como ciencia. Nos dice, la enfermería tiene que rentabilizar el conocimiento con fines utilitaristas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que invertir nuestra profesión no solamente inyectando, no solamente colocando vacunas, no solamente curando heridas, no solamente administrando medicamentos. Nosotros como enfermeros podemos entrar al campo de la investigación. Por eso nos dice enfermería como ciencia. La ciencia es un cuerpo unificado de conocimientos relativo a un campo específico. ¿Qué significa? Nosotros podemos hacer en nuestro campo de enfermería investigaciones, pero nuestras investigaciones serán muy distintas a las investigaciones que hace un médico, a las investigaciones que hace un obstetra, a las investigaciones que hace un odontólogo. Pero esto no quiere decir que usted puede incluirse en esas investigaciones, porque lo que nosotros investiguemos no solamente va a servir para nosotros, va a servir para otros profesionales de enfermería y para otros profesionales de otras ramas. Fácil y sencillo. Si, por ejemplo, yo investigo en un grupo de niños, ¿cuántos de ellos tienen anemia? Esa investigación no solamente me va a servir a mí, le va a servir al nutricionista, le va a servir al médico general, le va a servir al médico pediatra, etc. Tenemos en las ciencias explicativas predictivas y las ciencias prácticas prescriptivas. ¿Qué significa esto? Las ciencias explicativas predictivas son las que en este caso podemos percibir, son las que nosotros en un momento podemos identificar en el paciente. Por ejemplo, vamos a un niño que no consuma a partir del año comida familiar, proteínas, no consuma pescado, no consuma el hígado, no consuma de repente, me esté consumiendo pura azúcar, pura mayonesa. Es un niño que a futuro me va a salir con anemia. ¿Qué significa predictivas? Todo niño que no tiene un balance nutritivo, a futuro me puede salir con obesidad o con desnutrición. Esas son las ciencias predictivas. Lo científico predice qué puede pasar a futuro. Y las ciencias de las prácticas o de la praxis o las prescriptivas son las que nosotros desarrollamos
en lo que es nuestra práctica de enfermería. Por ejemplo, si tenemos un paciente con diabetes, vamos a hacer un proceso de atención de enfermería a ese paciente. Si ese proceso de atención de enfermería no me funciona, tengo que reestructurarlo. ¿Qué significa proceso de atención de enfermería? Proceso de atención de enfermería es un análisis crítico y científico que usted a futuro lo va a aprender para dar una mejor calidad y calidez de vida en el cuidado de salud de ese paciente. La ciencia de la enfermería es un cuerpo unificado de conocimiento relativo a la disciplina de la enfermería. ¿Qué significa esto? La ciencia de la enfermería. Primero, enfermería no era considerado como una ciencia. Ahora es una profesión y por tal que se considera como una ciencia. Unificado de conocimientos. ¿Por qué unificado de conocimientos? Porque poco a poco tenemos conocimientos nuevos. Que el conocimiento que me sirve a mí le va a servir a mi compañero, le va a servir a Brian, le va a servir a Byron, le va a servir a Kelly, le va a servir a Yomira, le va a servir a Cristian Bravo, le va a servir a Luisa, etcétera. Disculpen, tal vez no entendieron algo de esta parte para volver a repetir. Profe, ¿cuál dijo que eran las ciencias prácticas perspectivas? Disculpe. Son los cuidados de enfermería que nosotros damos directamente a un paciente con alguna patología. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, nosotros directamente tiene una herida, tenemos que hacer las curaciones, tenemos que supervisar la herida, tenemos que en este caso ver que esté cicatrizando y si no cicatriza tenemos que otra vez volver a investigar y ver cuál es la parte que hemos fallado y recuperar a tiempo. Antes que de repente hasta le amputen ese pie a ese paciente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, licenciado, no alcancé a escuchar todo, por favor, por la señal que se me va, disculpe. ¿Ya? ¿Cuál es su pregunta? Gladys. Que no alcancé a escuchar bien lo que explicó usted de la ciencia del cuerpo unificado de conocimiento relativo a un campo específico. Todo lo que explicó de esto. Ya, listo. Para hacerle de manera resumida, estaba mencionando que lo Sí. que es, en este caso, enfermería, antes no era considerado como una profesión. A partir de que enfermería es considerado como una profesión, se le denomina ya como ciencia. Porque es un cuerpo unificado de conocimientos relativos a un campo específico, significa que nosotros hacemos investigaciones directamente con nuestra profesión. ¿Qué significa? Que nosotros no vamos a hacer investigaciones del campo médico, del campo de la obstetricia, del campo de la odontología. Pero no quiere decir que nuestras investigaciones no sirven para eso, lo que es esas carreras. Un ejemplo práctico lo dice así. Nosotros, por ejemplo, investigamos a una comunidad cuántos niños tienen anemia y cuántos niños no tienen. Si yo ya tengo ese resultado estadístico, significa que mi resultado no solamente me va a servir a mí, sino le va a servir a ese médico general para tratar a esos niños. A ese médico pediatra le va también resultar una investigación, en este caso a lo que es el nutricionista, porque nuestra investigación ya es un antecedente para las nuevas investigaciones que ellos saquen. Mis investigaciones sirven a mis profesionales de enfermería porque de repente ellos no van a hacer, en este caso, en esa comunidad X. Ahora ellos quieren hacerlo en su comunidad ya donde ellos viven. Eso era lo que expliqué, Gladys. Ya, licenciado, muchísimas gracias. No se preocupe. La enfermería produce recomendaciones o pautas para la acción encaminada al mantenimiento, fomento o restauración de la autonomía en el proceso salud y enfermedad. Este es el significado de enfermería como ciencia en la práctica y prescriptiva. Vuelvo a leer nuevamente. La enfermería produce recomendaciones o pautas. ¿Qué significa esto? La enfermería cada día evoluciona, cada mes, cada año. Hoy en día de repente salió que una herida, si usted la mantiene cerrada, la mantiene tapada, la mantiene con apósitos, no cicatriza. Mañana pasado sale que una herida no se la debe tapar para nada. ¿Por qué? Porque si no se la tapa,
tiene un buen proceso de cicatrización. Esas son las recomendaciones o pautas que salen ¿con qué? Con la práctica o la praxis de enfermería. Para la acción encaminada al mantenimiento, fomento, restauración, ¿qué significa? Al ser seres humanos, un conocimiento puede ser cambiante. Claro que puede ser cambiante. Pero solamente cambiante no. Un conocimiento puede mejorar. Autonomía en el proceso de salud enfermera. Autonomía significa tener una decisión real, una decisión que va a curar ese paciente, una decisión que voy a ver una mejoría en ese paciente. Proceso salud-enfermedad, ¿qué significa? Que toda enfermedad del ser humano tiene un proceso de recuperación y un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, un paciente en emergencias con apéndice, su proceso es, ingresa a la sala de operaciones, lo terminaron de operar, va al área de hospitalización y viene el proceso de salud-enfermedad. ¿Por qué proceso de salud-enfermedad? Porque ese paciente, usted, como técnico superior en enfermería, va a tener en primer lugar que realizar el aseo. En segundo lugar, curación de heridas. En tercer lugar, de repente, si tiene una sonda vesical, observar cuánto está orinando. En cuarto lugar, observar si tiene secreciones. En quinto lugar, informar con respecto a lo que está pasando con el paciente. En sexto lugar, administración de medicamentos, etcétera. ¿Ya? Gran parte del conocimiento de la enfermería tiene que ser determinado por los propios profesionales. Miren, aquí viene un criterio propio que nosotros tenemos. De repente digo yo, el médico no se encuentra. Tampoco está un colega del médico. Solamente yo estoy en ese momento. Y el paciente me empezó a desaturar. ¿Qué significa? No tenía buen acogimiento sus pulmones al momento de respirar. Me desaturó. Tiene una desaturación de 85%. Listo. No está el médico. No hay nadie. Estoy yo solo. ¿Me quedo con los brazos abiertos o qué haría? ¿Qué opinan ustedes? No, pues ahí Deberíamos actuar, ayudarle. darle Tendríamos que ponerle oxígeno. Aplicamos los conocimientos que aprendimos. Se pone estable con el oxígeno hasta que llegue el médico porque ya puede respirar. Darle los primeros auxilios. Ahí entra la ciencia, señores. ¿Por qué entra la ciencia? Porque el señor Ramírez dijo bien claro, poner en práctica todo lo aprendido. Ahora, si usted no presta atención, si usted se duerme, si usted está jugando con su compañero, se está mensajeando, eso no va a hacer que usted tenga una buena autonomía al momento de aplicar un proceso de salud-enfermedad. ¿Ya? Dentro de ello tenemos varios componentes. Un componente básico, aplicado y competencias. ¿Ya? El componente básico nos dice que nosotros tenemos modelos y teorías. ¿Es verdad? Tenemos varios modelos y varias teorías. Por ejemplo, dentro de las teorías está Florence Nightingale. ¿Qué nos dice Florence Nightingale en su teoría? Que nosotros los seres humanos tenemos que tener un buen ambiente para poder tener un buen proceso de recuperación. Le pregunto a usted, si usted está enferma, si usted está recién operada, ¿qué pasaría si encuentra la casa desordenada, sucia, de repente nadie la entiende? ¿Qué pasaría con su proceso de salud o su proceso de recuperación? Se contaminaría Se agravaría el proceso de curación de la herida ¿Ya? y se contaminaría porque no hay la limpieza que requiere o sea, no hay un buen ambiente en este caso para que se recupere el paciente. Excelente. No hay un Muchísimas entorno gracias. adecuado, licenciada. ¿Qué dice Paola Espinosa? Se contaminaría la herida, bueno, traería infección porque en el ambiente que está todo desordenado y sucio. ¿Verdad? En No primer no lugar, es un ambiente imagínese que adecuado. usted vaya a su casa y encuentre todo desordenado, lo primero que tiene es estrés. Desde ya le da migraña Claro. y le revienta la cabeza, ¿no? Imagínese esa persona, nos dice Florence Nightingale, que nosotros tenemos factores estresantes. Y dentro de los factores estresantes es justamente la limpieza del hogar. Si yo veo un hogar que está completamente sucio, no solamente me va a causar estrés,
sino ya lo dijo Gladys, una infección. Ahora tenemos lo que es los componentes aplicados, procedimientos y métodos. Por ejemplo, tenemos el método científico y los procedimientos tenemos, digamos así, voy a aplicar una inyección intramuscular. ¿Cuál es el procedimiento científico? El procedimiento me dice que intramuscular, primero yo debo limpiar la zona, si es en el glúteo, la zona del glúteo, nos dice que debemos dividir en 4 espacios el glúteo, es un procedimiento, lo divido de manera imaginaria, empiezo a limpiar en forma circular, lo limpio de forma circular, y luego debo aplicar esta inyección en 90 grados, ¿ya? Esos 90 grados que vamos a aplicar, si usted no lo aplica en el cuadrante superior externo, en primer lugar, a ese paciente le puede afectar, ¿qué? Su nervio ciático. En segundo lugar, si el método científico que está utilizando para aplicar no es utilizado de la siguiente manera, usted tiene que decirle al paciente, por favor, cuando yo le cuente 3, respire profundo. ¿Qué nos dice el método científico? Si el paciente respira profundo, su umbral del dolor se hace más pequeño. ¿Qué significa? Que el dolor es menos, ¿ya? A que, por ejemplo, si usted va de frente, pincha, ¿qué pasaría? El paciente de frente va a decir, esta enfermera, qué mano tan pesada que tiene, qué horrible, no me vuelvo a vacunar con esta enfermera ni con este enfermero. ¿O me equivoco? Es verdad, No se Cabe equivoca, destacar, no se voy a equivoca. enojar. Se Muy bien, enojan porque dicen, no, la vez pasada que me puso esta enfermera, se me hizo moretón. excelente. Muy bien, perfecto. Y en lo que Capacito. respecta a competencias, O sea, hace una bola. tenemos el proceso de atención. Es verdad, en este caso, Lady Mora, cuando se hace en este caso como un tipo nódulo o no, bueno, para que la entiendan, nódulo es como decir una piedra interna que usted siente dentro del espacio intersticial, que significa dentro del músculo. Ya, y esa, en este caso, esa inyección, ¿por qué se ocasiona? Porque está en el tejido. Si digo inyección intramuscular, tiene que ir al músculo. Si usted lo deja en el tejido, se hace negro y luego tienen que abrir y sacar toda la secreción que se está acumulando. Por eso deben aprender de manera excelente con los docentes del sudamericano. Dentro de las competencias tenemos el proceso de atención de enfermería. ¿Por qué dice competencias? Porque solamente está en usted, y yo les dije la semana pasada, no sé si recuerdan, que todos debemos ser competitivos. Si usted quiere aprender, independientemente de si mi amigo quiere aprender, si mi vecina quiere aprender, si mi cuñado quiere aprender, si mi prima quiere aprender, independientemente de ello, si mi compañero que se siente atrás quiere aprender, eso no le debe interesar a usted. A usted lo que le debe interesar es que usted debe ser competitiva. Usted, jovencito Ramírez, debe ser competitivo. ¿Qué significa competitivo? Significa que usted dé una excelente labor de enfermería. Que mañana pasado una vecina diga, oye, ¿sabes qué? Ramírez, el enfermero Ramírez, me colocó una vía endovenosa perfecta. Amaneció el otro día perfecta, me siento mejor. Pero si me dicen, por ejemplo, el señor Bravo, el enfermero, vino molesto, me ha pinchado 10 veces, no me controla la vena y aparte de eso todavía molesto. Eso Es es para la horrible, película. ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿qué parte no entendieron de enfermería como ciencia? Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado. ¿Sí está entendiendo Jimena Celi? Ah, sí. Jimena Celi. Yesenia Gia, ¿sí está entendiendo? Sí, profe, sí lo entendí. Tiffany, ¿sí está entendiendo? Sí, dicen, tenía una duda. Dígame, Dicen que le voy a contar un caso de mi suegra. ¿ya? Ella se fue al seguro y le pusieron una inyección ¿Ya? muscular y pues
ella vino con dolor y creo que fue a los 10 minutos que ella estaba aquí, eso se le puso rojo, era duro. Y pues ella se lo bajó con sábana, pero, o sea, pero le duró como una semana eso. Ya, eso significa que la inyección no fue al músculo, sino al tejido, ¿ya? Cuando las inyecciones dice intramuscular, la inyección intramuscular tiene que usted meter toda la aguja e introducir toda la aguja, porque la aguja viene diseñada de manera, por decirlo así, arquitectónicamente hablando, viene diseñada ya para que usted la debe introducir toda. Muy diferente es en los niños o en los bebés. Eso es muy distinto. Estoy hablando de las personas adultas. Cuando, por ejemplo, de repente estamos practicando, de repente hemos dejado de practicar la enfermería, muchas de las veces solamente introducimos la mitad de la aguja. Y cuando introducimos solamente la mitad, el líquido se queda en el tejido, más no en el músculo. Cuando se queda en el tejido no soporta esos 2 o 3 mililitros que usted introduce de líquido. ¿Por qué? Porque al tejido solamente debe ir máximo, podría ir 1 mililitro. Máximo. Imagínese que le ponga 2, 3, es como que le estuvieran arrancando la piel. ¿Ya? ¿Por qué se le hizo duro? Porque si está en el tejido, no cumple la función. ¿Cuál es la función del tejido muscular? Dispersar el medicamento. El tejido, el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, no lo hace inmediatamente. Dura ahí, se acumula y por eso se hace de color negro. Eso le pasó en este caso a su suegra. Entonces no, Dicen gracias. entonces no es de así como dicen que es una mala asepsia o algo. Es No, el momento de la colocación. podría ser una mala asepsia Produce eso. cuando tú realizas una limpieza de herida. Si esa Y al herida, momento, en este ya. caso, no tiene un buen proceso de cicatrización, uno de los fundamentos o factores podría ser una mala asepsia. Ah, Pero pero en el no caso de las en inyecciones, inyecciones. puede Ah, ser por una mala práctica. Y como decía Ramírez, si usted no tiene conocimiento, si usted porque no también aplica lo que ha aprendido, le va a pasar eso. en un ¿Ya? niñito también llegó allá en el seguro, también le han puesto mal a la inyección. Se le hizo un exceso en la análisis, en todo, ¿Ya se le ve? acumula de... Sí, Muy bien. profesor, a veces por malas inyecciones. A mi hijo una vez en el hospital le pusieron una inyección y se quedó como por un minutito se quedó cojo. No podía soltar su piecito. Y ¿Ya así ve? se quedó hasta que después, no sé, yo ya le pegaba a la enfermera. Pero ahora tiene Muy que bien. tener cuidado porque ahora nos van a pegar a nosotros. Muy muy bien. Entonces, señores, en esta parte de aquí nos vamos a quedar para mañana. Por favor, me hacen recordar. De aquí ustedes tienen clases, si no me equivoco, ¿verdad? Con la compañera Mayra. Sí, Sí, licenciado. la compañera En- química. Entonces, en este momento yo les voy a dar un tiempito para que puedan ir y puedan refrescarse, tomar agüita. No se vayan a dormir por si acaso porque tienen la siguiente clase. ¿Ya? Un gusto. Nos vemos el día sábado con la bendición de Dios. Los espero. Y lo mejor de Amén. todo es que hayan entendido, porque eso es lo que yo quiero, Sí, que usted licenciado. tenga una excelente inversión. Amén, amén, licenciado. Cuídese. Luego, licenciado, Sí. un gusto haber Licenciado, recibido clases. Cuídese, licenciado, licenciado. Compañera, ya se fue.